La corona de los siglos, la obra maestra de Philip Livart. Un nombre que pocos conocían, pero su creación la han tenido en sus manos miles de millones de personas. 8.000 libras por una sola joya, una suma capaz de construir un palacio. Pero alguien la pagó. La pregunta es, ¿cómo exactamente? Los diamantes desaparecieron. Los documentos guardan silencio. El rey hizo un trato del que no se habla en voz alta. Y la creación sobrevivió a imperios, conflictos, revoluciones. Se convirtió en un ícono que todos han visto, sin siquiera saberlo. Pero la verdadera historia de esta obra maestra resultará mucho más sorprendente de lo que imaginas. Imagina una joya que vale más que un palacio entero. 1.333 diamantes reunidos en una obra de arte. En el centro, una gema excepcional de tono amarillo pálido de 4 quilates. No es solo una diadema. Es un símbolo de poder que cada habitante del planeta ha visto, sin siquiera saberlo. Plata y oro entrelazados en un marco delicado, tan transparente que parece que los diamantes flotan en el aire. Una banda estrecha bordeada de perlas sostiene 4 cruces, pero no son símbolos religiosos. Son un mensaje a 3 naciones. En la cruz frontal, las rosas de Inglaterra. Al lado, los tréboles de Irlanda y el cardo de Escocia. 3 países, 3 símbolos, un solo gobernante. 8.216 libras esterlinas. En el año 1820, esta suma podía construir toda una hacienda. Pero alguien la pagó por un solo tocado. La pregunta es, ¿quién exactamente pagó? ¿Y por qué la historia de esta transacción está envuelta en misterio? Todo comenzó en la primavera del año 1820. La casa de joyería Rundels recibió un encargo que cambiaría la historia de las insignias reales. El plazo era increíblemente ajustado. Para mayo, el trabajo debía estar terminado. La razón de la prisa: una coronación en preparación. Detrás del proyecto estaba un hombre llamado Philip Livart, diseñador principal de Rundels. Su nombre era conocido por pocos, pero sus creaciones las llevaban reyes. Poco antes, había creado el boceto de la corona imperial del Estado para Jorge IV. El proyecto fue rechazado. Demasiado atrevido. Demasiado revolucionario. En lugar de las tradicionales flores de lis heráldicas, Livart propuso escudos nacionales. La idea se consideró inapropiada para la corona principal del reino. Pero Livart no se rindió. Tomó el concepto rechazado y lo plasmó en una nueva creación. La diadema se convirtió en un manifiesto. Rosas, tréboles, cardos. No eran simples adornos, era una declaración política. Jorge IV quería mostrar que no gobernaba solo Inglaterra, gobernaba un reino unido. Y entonces sucedió algo interesante. El trabajo avanzó a gran velocidad. Los maestros de Rundels crearon un nuevo estilo de engaste, transparente, aéreo, revolucionario. Los racimos de diamantes y las cruces se fijaron de modo que el metal apenas se veía. Parecía que las gemas se sostenían en el aire por arte de magia. Fue un avance técnico. Una obra maestra de la joyería nacía ante los ojos de todos. Cada elemento de la diadema llevaba un significado oculto. 4 cruces patée, una forma antigua que simboliza la fe cristiana y las órdenes de caballería. Pero Jorge IV las convirtió en algo más grande. La cruz frontal, la más grande, está decorada con un diamante amarillo pálido. Esta gema es el corazón de toda la construcción. De ella se extienden 4 ramas. Cada rama lleva su símbolo, la rosa. No una flor cualquiera, sino la rosa heráldica de los Tudor. El símbolo que unió la rosa roja y la rosa blanca después de un conflicto sangriento. Inglaterra, templada por los conflictos, ahora unida bajo una sola corona. El trébol. 3 hojas que crecen de un mismo tallo. Irlanda, tierra que los monarcas ingleses intentaron someter durante siglos. Ahora su símbolo brillaba en la diadema real. El mensaje era claro. Irlanda es parte del imperio. El cardo, la planta espinosa de Escocia.
un país que luchó contra Inglaterra durante siglos y luego se unió a ella en el año 1707. Incluir el cardo fue un acto de sabiduría política. Los escoceses debían ver que su identidad era reconocida y respetada. La siguiente propietaria cambiaría el destino de la joya. Pero para ese momento faltaban aún varias décadas de tensión y secretos. Ahora hablemos del dinero. La factura llegó en agosto del año 1820. 8.216 libras esterlinas. Una suma que palidecía incluso a los aristócratas más acaudalados. Pero no era solo el pago por el trabajo de los maestros y los metales preciosos. 800 libras, solo el alquiler de los diamantes. Imagina, las gemas no se compraban, se alquilaban para la coronación. Era una práctica común en aquella época. Los joyeros proporcionaban los diamantes, cobraban un porcentaje de su valor y después de la ceremonia las gemas se devolvían. Seguro, rentable, probado por el tiempo. Pero entonces sucedió algo imprevisto. La coronación se pospuso, un año completo. ¿La razón? Un escándalo que sacudió toda Gran Bretaña. El juicio contra la reina Carolina. La esposa de Jorge IV fue acusada de infidelidad. El proceso fue público, sucio, humillante para todas las partes. El país contuvo la respiración y la coronación esperó. Los documentos muestran un giro inesperado. El retraso tuvo su costo. Alquiler adicional por los diamantes. El reloj avanzaba. Cada mes de demora sumaba gastos. Jorge IV se ponía nervioso. El tesoro exigía explicaciones. Pero la coronación no podía realizarse mientras no se resolviera el escándalo real. Lo más importante estaba por venir. Cuando la ceremonia finalmente tuvo lugar, debía suceder lo siguiente. Las gemas volverían a los joyeros, la diadema se desmontaría o se rediseñaría. Procedimiento estándar. Así se hacía siempre. Entonces, ¿cuál es la historia real? Los diamantes no regresaron. Los engastes delicadamente trabajados permanecieron intactos. Ni un solo indicio de que las joyas hubieran sido extraídas. Los engarces transparentes, los racimos de diamantes, las cruces, todo permaneció en su lugar. La obra maestra quedó intacta. El misterio se profundiza. No hay documentos que indiquen que el rey comprara las gemas directamente a Rundles. Normalmente estas transacciones se registraban escrupulosamente. El tesoro llevaba un control estricto. Cada libra, cada penique pasaba por múltiples instancias. Pero no existe registro de la compra de los diamantes alquilados para la diadema. La versión que explica este misterio apareció mucho después. Un intercambio. Jorge IV poseía una extensa colección de joyas, gemas acumuladas durante décadas, engastes antiguos, adornos pasados de moda, reliquias familiares. Se supone que el rey hizo un trato discreto. Gemas antiguas de su colección personal a cambio de las nuevas que brillaban en la diadema. Una década después, la situación cambió. Una factura posterior indicaba que toda la diadema fue adquirida por el rey personalmente. No un alquiler, propiedad completa. La suma se ajustó, 7.126 libras esterlinas. ¿De dónde salió esta cifra? ¿Por qué es menor que la original? No hay explicaciones, los papeles guardan silencio, y llegamos a lo principal. Este enigma financiero convirtió la diadema en algo más que una simple corona. Se transformó en un objeto rodeado de misterio. Y el misterio siempre aumenta el valor. La coronación tuvo lugar. Jorge IV finalmente se puso su diadema, pero no así nomás. La colocó sobre un enorme sombrero de terciopelo al estilo español. Imagina la escena, un tocado masivo de terciopelo oscuro y sobre él un círculo brillante de miles de diamantes. El contraste era deslumbrante. La tela oscura realzaba el brillo de las gemas. La luz de las velas en Westminster Hall se multiplicaba en las facetas de los diamantes, convirtiendo al rey en la personificación viva de la riqueza y el poder. La ceremonia en Westminster Hall fue solo el comienzo. Luego comenzó la procesión. El rey caminó a pie desde el salón hasta la abadía de Westminster. La diadema permaneció en su cabeza todo el camino.
Miles de súbditos se alinearon a lo largo del recorrido. Vieron a su monarca coronado con la creación del Leibard. Rosas, tréboles, cardos brillaban bajo el sol. El mensaje llegó a cada espectador. Este es el rey del Reino Unido. Las fotografías capturaron el momento importante. Aunque no, las fotografías aún no existían entonces, pero los artistas trabajaron intensamente. Las pinturas de esa coronación muestran a Jorge IV en todo su esplendor. La diadema destaca entre todas las insignias, atrae la mirada, domina la composición. Después de la ceremonia, la diadema no fue a una bóveda. Jorge IV la apreciaba, pero el verdadero destino de la joya comenzó después de su partida. Las insignias reales solían desaparecer con sus propietarios. Se fundían, se rediseñaban, se olvidaban. Pero no esta diadema. Y aquí aparece una nueva protagonista en esta historia. La reina Adelaida, esposa de Guillermo IV. Fue la primera mujer en ponerse la diadema de Jorge IV. La decisión fue simbólica. Adelaida podría haber encargado su propia corona. Así lo hicieron muchas reinas antes que ella, pero eligió la diadema de su predecesor. Esta elección transformó la joya en algo más grande, un símbolo de continuidad. Adelaida hizo cambios, pequeños, delicados. La diadema se ajustó ligeramente a otra forma de cabeza. Quizás agregaron algunas gemas. Los detalles exactos se perdieron en el tiempo, pero la esencia permaneció sin cambios. Rosas, tréboles, cardos seguían brillando. Los registros de esa época muestran un detalle interesante. Adelaida llevaba la diadema en todos los eventos estatales importantes. Aperturas del Parlamento, recepciones diplomáticas, bailes reales. Cada vez, la joya recordaba a los presentes la unidad de la corona. La tradición estaba establecida. Las siguientes reinas continuaron esta tradición. Victoria, quien ascendió al trono en el año 1837, también usó la diadema. La joven reina, destinada a gobernar más tiempo que nadie en la historia británica hasta ese momento, eligió esta joya como uno de sus símbolos favoritos de poder. Victoria incluso usó uno de los elementos, el aro cubierto de diamantes. El aro se desmontó para crear un brazalete de la Orden de la Jarretera. Así la diadema dio vida a una nueva joya real. El verdadero giro llegó después. Cada nueva propietaria añadió su historia a la diadema, pero nadie cambió su estructura básica. 4 cruces, escudos nacionales, engaste transparente. Todo permaneció como lo concibió Liebard 2 siglos atrás. El momento clave llegó el 4 de noviembre del año 1952. Una mujer joven, convertida en reina apenas unos meses antes, se preparaba para la primera apertura estatal del Parlamento de su reinado. Isabel II estaba frente al espejo. En su cabeza, la diadema creada para Jorge IV 132 años atrás. Imagina ese momento. Las gemas que vieron la coronación del año 1821 ahora brillaban en una época completamente distinta. El mundo había cambiado hasta volverse irreconocible. 2 guerras mundiales habían pasado. El imperio comenzaba a desmoronarse. La tecnología había dado saltos inimaginables, pero la diadema permanecía sin cambios. El mismo diseño, los mismos símbolos, la misma idea de unidad. El 4 de junio del año 1953, la diadema volvió a estar en el centro de atención. El día de la coronación de Isabel II. Millones de personas en todo el mundo vieron la ceremonia. Por primera vez, una coronación se transmitió por televisión. Las cámaras capturaron cada detalle. La diadema se colocó en la reina durante el viaje a la abadía de Westminster. Las mismas rosas, tréboles, cardos que vieron los súbditos de Jorge IV, ahora los observaba el mundo entero a través de las pantallas. Y entonces sucedió algo asombroso. La diadema se convirtió en un ícono moderno. Cada apertura estatal del Parlamento, y otra vez en la cabeza de la reina. Los fotógrafos capturaban a Isabel II con esta diadema una y otra vez. Estas imágenes comenzaron a usarse por todas partes. Monedas, billetes,
sellos postales. No solo en Gran Bretaña, por toda la Mancomunidad. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, decenas de otros países. Todos imprimían el perfil de la reina con la diadema de Jorge IV. Piensa en la magnitud. Miles de millones de personas tenían en sus manos monedas con la imagen de esta diadema. Recibían cartas con sellos donde brillaba. Pagaban con billetes con su silueta. La mayoría ni siquiera sabía que estaban viendo una creación del año 1820. Para ellos era simplemente la corona de la reina. Pero los expertos reconocían las 4 cruces paté. Veían las rosas, tréboles, cardos. Entendían que no era solo una joya. Era historia viva. El Catálogo de los Tesoros Reales, publicado durante el Jubileo de Oro de Isabel II en Londres en el año 2002, confirmó el estatus de la diadema. Entre todas las insignias, entre todas las coronas y cetros, precisamente esta joya recibió un lugar especial. Se convirtió en símbolo no solo de poder, sino de continuidad de la tradición. La creación de Philip Livard sobrevivió a su creador por 2 siglos. Sobrevivió al monarca para quien fue creada. Sobrevivió a imperios y revoluciones. Y sigue viviendo. Cada vez que la reina Isabel aparecía con la diadema, 1333 diamantes contaban la misma historia. Una historia de unidad, de continuidad, de que algunos símbolos son más fuertes que el tiempo. Por eso esta diadema no es solo una joya. Es un mensaje que se transmite de siglo en siglo, de Jorge IV a Isabel II. De la época de los carruajes tirados por caballos a la era de los viajes espaciales. Rosas, tréboles y cardos siguen brillando. Y mientras exista la monarquía británica, recordarán aquel día de mayo del año 1820, cuando los maestros de Rundles completaron su obra maestra. Una obra maestra que vio el mundo entero. Ahí tienen toda la verdad. Ningún engaño real, solo una obra maestra que sobrevivió 2 siglos. Philip Livard creó no solo una joya, sino un símbolo que unió 3 naciones y atravesó las épocas. 1333 diamantes siguen brillando, recordando la continuidad de la tradición. ¿No es asombroso cómo una sola creación puede unir el pasado con el presente? Si esta historia te llegó, dale me gusta. Toca la campana para ser el primero en saber de nuevos episodios. Suscríbete al canal. Adelante hay muchas historias increíbles sobre tesoros que cambiaron el mundo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto.